Son ya las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 de la mañana con 6. Agradecemos a usted que está en sintonía de Canal 12 en este jueves 5 de diciembre de 2019. Hablábamos de la ley de integración en la primera etapa de la entrevista. Hoy vamos a hablar de otro tema que también está entrando a la mesa de discusiones, que está entrando a, digamos, a que conozcamos los diferentes puntos de vista de los sectores que van a estar involucrados en este tema. Hablamos de un posible incremento al salario mínimo. Esto se ha dicho en los últimos días, incluso el Ministerio de Trabajo pedía que en los próximos, decía cuando se hacía el anuncio, en los próximos 20 días que se comience ya a hablar del tema. Esta situación obviamente ya ha generado las reacciones del sector privado. Incluso ellos decían de que están abiertos a una discusión. Ayer recuerdan ustedes que teníamos a representantes de la Asociación de Industriales aquí en el espacio de la entrevista. Ellos decían, estamos abiertos a la discusión, pero no estamos de acuerdo con el tema de los plazos que se está estableciendo. Incluso la Asociación Nacional de la Empresa Privada hablaba que cuando se ponía un plazo, esto podría convertirse en una injerencia de parte del gobierno al ponerle plazos a las entidades que tienen que discutir un incremento al salario mínimo. Esta mañana nosotros queremos profundizar en este tema que seguramente pues afecta a muchas familias en todo el territorio nacional, las familias que viven ganando el salario mínimo en el sector agrícola, en el sector comercio, en los sectores industriales. Es importante que hablemos de esto porque así vamos a conocer cómo puede ir el debate y hacia dónde puede apuntar. Saben que esta mañana tenemos a Jaime Ábalos, él es del Consejo Superior del Trabajo. Jaime, buenos días, bienvenido, un gusto saludarle. Muy buenos días y gracias por esta invitación y aquí estamos abiertos para discutir sobre este tema de salario mínimo. También está con nosotros Ricardo Soriano, él es representante del sector laboral en el Consejo del Salario Mínimo. Ricardo, bienvenido, un gusto que nos acompañe. Pues gracias, le digo, porque nos dan la oportunidad de dirigirnos pues a la clase trabajadora y a todo el pueblo salvadoreño en general, pues que está pendiente de este tema que vamos a tratar y agradecemos pues a estos medios que nos den la oportunidad. Ahora bien, una de las interrogantes tanto para nuestro amigo Jaime como para Ricardo es: ¿existen las condiciones, digamos, o la apertura de los involucrados en que se discuta un incremento al salario mínimo? Sabemos que si le preguntamos a toda la gente que nos está sintonizando y que trabaja en las diferentes áreas productivas del país, seguramente dirán, mire, es necesario, las condiciones de vida en el país son apremiantes y las necesidades con un salario mínimo apenas se alcanzan a cubrir. Pero ¿cómo ven ustedes el panorama en este momento? Bueno, el tema del salario mínimo, le digo, alegra al trabajador y preocupa en algunos aspectos a los empresarios, pero siento de que algunos podrán estar criticando, pero el tema del salario mínimo, le digo, tuvimos funcionarios pensantes en las décadas pasadas y el salario mínimo surgió en 1964 por decreto legislativo. Y dicho sea de paso, el primer salario que negociaron, nuestro antepasado, fue en 1965. Y eso ya lo saben los señores empresarios. Y en el Código de Trabajo ha quedado establecido entre el artículo 149 hasta el 160, ahí están esos 10 artículos que lleva de cómo está conformado, para qué periodo se queda negociado ese salario mínimo. La Constitución en el artículo 38, el numeral segundo, todavía es más explícito. O sea que la Carta Magna, que es la ley, digamos, primaria, a una ley secundaria, que es el Código de Trabajo, ahí lo tiene contemplado. Y este organismo, le digo, lo mejor que está conformado por 3 sectores: el sector trabajador, el sector gobierno y el sector empresarial. Entonces, esto, le digo, los empresarios están colmados de asesores. Ellos conocen la parte, digamos, financiera, económica y también legal. Y le digo, nosotros cuando vimos de cómo está conformada la representación de los patronos, nos sentimos contentos porque hay gente que aún ha estado como funcionario en el Ministerio de Trabajo. Y son profesionales, digamos, son abogados. Entonces a veces
no deja de preocuparnos que vayan a asesorar mal a los empresarios y podamos caer en un momento que no quisiéramos llegar a ese extremo. Por otra parte, el señor ministro no es que esté inventando el agua tibia, ¿va? Si el Código de Trabajo le faculta y está conformado todavía por tres, a nivel de gobierno está el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo. ¿A quién le compete? Al Ministerio de Trabajo, según la Constitución y el Código de Trabajo, es quien tiene la responsabilidad de convocar y llevar, le digo, todos los términos apegados a la ley. Y él como ministro, la primera reunión que fue juramentado este Consejo Nacional Salario Mínimo, los 14 miembros, el 21 de noviembre. Sí. Y ese mismo día, 21 de noviembre, lo citaron, ya lo llamaron a la primera reunión. Y la segunda fue el 27 de noviembre, quedando una que iba a hacerse hace 8 días, lo cual no se llevó a cabo, se pasó para el día lunes, y lo que nos extrañó fue cuando dijeron inconsultamente, no hay reunión, se suspende. Entonces hemos quedado en ese digamos, ínterin, pero le digo, en 2 reuniones tampoco se va a alcanzar a tener todos los objetivos. Pero sí le digo, lo que hizo el ministro de Trabajo es apegarse a la ley, convocar, presentar un cronograma, que le digo, le corresponde al titular, ¿va? Un cronograma para ir trabajando sobre de él. Ahora cada quien va a poner pues sus condiciones, pero espero que la empresa privada reconozca, recapacite, nos podamos sentar de nuevo, porque le digo, sería muy peligroso suspender reuniones de esta naturaleza en estos momentos. Bien, estamos hablando del salario mínimo. Recordemos que en 2016 se dio el último incremento al salario mínimo. Estamos hablando de cuando pasaron los salarios, algunos de 250 pasaron a $300, y fue un incentivo para muchas familias. En determinado momento, la administración anterior decía, bueno, fueron más de 237,000 familias las que recibieron un incentivo con un incremento en sus ingresos básicos. Estamos hablando de un incremento que llevó a percibir recursos por $300, por los $300 mensuales. Vivir con $300 mensuales ya es una situación un tanto difícil, porque sabemos que el costo de la vida es mucho más elevado, porque hay una canasta básica y una canasta básica ampliada, y la canasta básica ampliada anda por arriba de los $500, y eso pues para muchas familias es un problema poder cubrir sus necesidades con estos ingresos. Y por eso yo les preguntaba, pero ¿ven ustedes condiciones para que se dé, digamos, este análisis en este momento? Porque los empresarios dicen, mire, nosotros estamos abiertos a discutir, pero siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones del país, las condiciones de la economía, las condiciones técnicas, y que sean los mismos organismos, en este caso el Consejo Superior del Trabajo, el Consejo Nacional de Salario Mínimo, los que vayan, digamos, a su ritmo, y que no vengan a imponerse, digamos, fechas o plazos perentorios para que se comience a analizar un incremento al salario mínimo. Bueno, realmente nosotros como clase trabajadora vamos a seguir creyendo que, como lo establece el Código de Trabajo, que un incremento a salario mínimo se tiene que dar de cara cuando hay variaciones en el costo de la vida, en el acceso a la canasta básica. Porque lo que sucede es que los empresarios, es triste decirlo, pero casi nunca están dispuestos a incrementar salario. Siempre están poniendo objeciones para que se incremente el salario de los trabajadores. Si bien es cierto, el Código de Trabajo en el 159 dice que pueden estar siendo revisados cada 3 años, pero para nosotros no es esa realmente la posición. Deberían de ser revisados cada año. ¿Y por qué cada año? Porque cada año las condiciones económicas del país, las condiciones de los trabajadores y del país cambian. Entonces, por lo tanto, debe de darse una revisión anual en relación al tema de salario mínimo. El costo de la vida, si apreciamos también el tema de la inflación y la inflación acumulada que lleva durante estos 3 años que se da cada revisión de salario mínimo, implica que el salario mínimo debería estar aumentando cada año y de forma programática, como es en otros países.
Hay en otros países que la inflación acumulada de cada año se aplica de incremento al salario mínimo. Entonces, los empresarios en este país se han negado siempre a generar un incremento a los trabajadores. ¿Por qué nos interesa como trabajadores que el salario mínimo se mueva, si es posible, cada año? Porque primero, dinamiza la economía, segundo, se genera mayor inversión en el país, y tercero, genera estabilidad laboral en el sector de trabajadores. El impacto del salario mínimo es importante en el país, porque también esto ayuda también a mover los demás salarios, los empuja, por así decirlo, a los demás salarios. Entonces quiere decir de que el revisar constantemente y periódicamente el salario mínimo no debería de ser incluso desde la óptica de los trabajadores cada 3 años, sino más bien cada año, por las variaciones económicas que muchas de ellas son externas, como el tema del combustible, de hidrocarburos y todo esto, que mueven los precios. Entonces el costo de vida se incrementa. Entonces por eso sí es importante que hoy por hoy se revise desde el Consejo Nacional de Salario Mínimo y desde el Consejo Superior del Trabajo el tema del costo de vida. Costo de vida incrementado, entonces por lo tanto es necesario modificar el salario mínimo en El Salvador. Definitivamente que hay un tema importante ahí cuando usted habla de la necesidad de revisarlo. Pero ayer, como le decía yo, tuve la oportunidad de conversar con gente del sector privado y decían ellos de que un cambio abrupto en las políticas referentes a salarios puede llevar al cierre de negocios, puede llevar, decían ellos, a que se recorte plazas en algunas empresas o incluso regresar a la informalidad a pequeños negocios que están pagando salarios mínimos. ¿Cómo ven ustedes este punto de vista? Porque definitivamente, decíamos, esto es parte de lo que seguramente van a vivir en la discusión a la hora que el tema entre en el Consejo Superior del Trabajo o en el Consejo del Salario Mínimo. Eso nos va a cambiar. Mire, ya entre el artículo 149, le decía, al 159, ya dice ahí, hay un artículo que se pueden estar revisando y negociando cada año. Ya lo dice el Código de Trabajo. Y por otra parte, el 145 del Código de Trabajo y el 146, esos ambos artículos, le faculta al trabajador, al salvadoreño, tratar de buscar una revisión del salario mínimo. Nosotros lo que estamos viendo es que ya que tenemos un nuevo gobierno que está casi cumpliendo, entrando a los 7 meses de su administración, y que está planteando nuevas visiones, ha llegado con un nuevo perfil, y hay muchos funcionarios que están apegados y les parece la forma de trabajo, y entre ellos está, le digo, gente como agricultura, economía y trabajo, que es el que está más cerca de nosotros. Hemos encontrado pues algún eco, y más que todo el Ministerio de Trabajo está respetando ahora las leyes, tanto para haber creado el Consejo Superior del Trabajo, ahora estamos con el Consejo Nacional de Salario Mínimo, que en los últimos 10 años se había perdido. Eso llevó a que el país estuviera en la lista corta ante la OIT y automáticamente a nivel mundial. Ahora, el hecho de que está conformado, apegada a la ley, este Consejo Nacional de Salario Mínimo, eso da una pauta en que, le digo, tanto el gobierno como los trabajadores, y esperamos que también empresas privadas, le agradecemos que también sea parte, nomás son tópicos de negociación que se da en cualquier revisión y en cualquier diálogo que haya. Entonces nosotros lo que estamos buscando es cierto, no queremos tampoco matar la gallina de oro o los huevos de oro. Sí. Porque tenemos el ejemplo de que hace 3 años, por ejemplo, el 5 de diciembre del 2016, no hubo negociación, sino que fue un salario casi a tipo impuesto, y eso sorprendió a la empresa privada, y lo que vino a crear fue más desempleo, porque las empresas, en cambio hoy, si estamos en esta negociación, si hay una mesa de discusión y somos personas sensatas, creo, le digo, que están las condiciones, y hay empresarios que dicen, bueno, está bien, negociemos.
lo que han planteado aquí el día de ayer, que usted nos manifiesta, está bien. El problema es que entre más tiempo le demos a esta discusión, le digo, ya los productos, le digo, muchas comerciantes, muchos industriales ya están subiéndole el producto. Yo le digo, no te hemos mandado gente a preguntar a los mercados, lo que le llama java o caja, valía $15 la java o la caja, hoy ya vale 25 y 30. Entonces, ¿qué pasa? Ya el trabajador están dando 8 tomates por $1 y pequeños y 6 son grandes. Y esto que empezamos. Entonces le digo, y así sucesivamente, le digo, se disparan. Y por eso nos han dicho muchos expertos desde hace décadas. El problema es que mientras los salarios suben por gradas, la inflación sube por ascensor. Y entonces nunca la alcanzamos. Entonces lo que vamos tratando es de irla siguiendo, ir buscando esos espacios. Y le digo, cuando hay un gobierno que respete la ley y los empresarios que también, digamos, son muy apegados a las normas, digamos, de la ley de la República, aquí lo que tiene que ver es voluntad. Pero viene otro que yo creo que ahí ha fallado la empresa privada. Entre enero y marzo del próximo año, aquí va a estar 3 meses bien politizados por las circunstancias políticas partidistas. Y no queremos que el tema del salario mínimo vaya a ser un muleto para que políticos tradicionales quieran aprovecharse y ocupar al sector laboral y ocupar a los mismos empresarios, y que esto se vaya a descomponer la figura que se espera que podamos tener. Es el primer gobierno, digamos, que ha sido ampliamente democráticamente elegido, pues le digo, nos está dando algunas oportunidades. Estamos escuchando lo que anda trabajando fuera del país y con Estados Unidos y otros países, buscando que haya inversión, que venga más fuente de trabajo. Nosotros le tomamos la palabra al señor presidente y también esperamos que también los empresarios recapaciten y tomemos este tema, el salario mínimo, lo más pronto posible. Estamos en una Navidad, muchos padres de familia estaban contentos porque iban a tener como comprarle un juguete a sus hijos. Hoy lo que nosotros le pedimos a la empresa privada y al señor ministro de Trabajo es que no hayan despidos como siempre suele darse aquí en el país. Mes de noviembre, mes de diciembre, los empresarios despiden casi a la mitad de personal con una serie de figuras, algunas apegadas a la ley, pero sí le digo, yo creo que tomemos este compromiso en que los empresarios no despidan a nadie. Estamos en un proceso de negociación y le pedimos al Ministerio de Trabajo que así esté pendiente, latente, en que por lo menos démosle eso a la clase trabajadora, en que esté seguro, en que sigue trabajando el mes de enero que viene próximo y no estar con aquello que no hay salario mínimo, hay negociación y hay despidos. Muy bien, tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, pero les recordamos a usted que hoy estamos conversando sobre el salario mínimo. Tenemos la oportunidad de tener aquí en el espacio de la entrevista a un miembro del Consejo Superior del Trabajo y a un miembro del Consejo Superior del Salario Mínimo para hablar de este tema que decíamos está entrando ya a la mesa de discusiones. Ya ha sido puesto por uno de los sectores representados en estos consejos en la mesa y seguramente pues habrá una discusión que se va a prolongar hasta los primeros días del próximo año. Ya ellos decían, es importante que se tome en cuenta que 2020 es un año preelectoral y esto puede hasta cierto punto enturbiar el debate sobre el salario mínimo. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos tenemos más preguntas para nuestros invitados de hoy. En estos últimos días se ha comenzado a hablar de un posible incremento al salario mínimo. Ya hay reacciones de parte del sector empresarial que decía que esto puede significar una injerencia de parte del gobierno a la hora de decir y establecer un plazo para discutir un posible incremento al salario mínimo. Nosotros les decíamos que fue en 2016 cuando se dio el último incremento al salario mínimo, cuando salarios de 250, 254 se recibieron un incremento que hasta cierto punto se manejó de forma política en algún momento y se dijo que esto había cambiado la vida de mucha gente. Hoy otra vez el tema entra a la mesa de discusiones y nosotros aquí en el espacio de la entrevista hemos invitado esta mañana a Jaime Ábalos del Consejo Superior del Trabajo y también a Ricardo Soriano. Ellos forman parte también del Consejo del Salario Mínimo y estamos hablando sobre este punto de discusión. Hasta ahora no se ha dicho cuánto sería el monto que se podría
negociar o el monto que se podría poner en la mesa de debate sobre el tema. Me imagino que eso lo va a definir cómo vaya tomando forma el debate, Jaime. Así es. Lo que sucede es que esto tiene que ver con que se revise el costo de vida, que se revise el precio de la canasta básica de bienes y servicios, una canasta básica ampliada que permita, porque según la misma Constitución de la República y según el mismo Código de Trabajo, se trata de establecer un salario que permita cubrir cosas importantes: salud, educación, vestuario, vivienda y recreación. Entonces, un salario mínimo que lleve y que logre cubrir esa parte tan importante para la clase trabajadora es lo que va a significar realmente el salario mínimo. Y nosotros estamos interesados que haya una discusión de salario mínimo, pero en ese marco donde se discuta realmente para qué tiene que alcanzar. No tiene que ser una canasta, un salario mínimo que solo sirva para comprar frijoles. Estaríamos mal en este país si se está viendo de esa manera. Por otro lado, no es cierto tampoco que porque se incrementa el salario mínimo se cierran empleos. No es tan cierto eso. Yo trabajo en el Seguro Social y también veo las estadísticas de cuántos cotizantes hay en el Seguro Social y cuántos disminuyen cada periodo, cada año. Entonces no es cierto que eso sea un impacto así directamente. Lejos de eso, el último incremento al salario mínimo, realmente al final de ese mismo año del incremento, el Seguro Social reportaba alrededor de 39,000 nuevos trabajadores. Entonces eso me dice a mí que no era cierto que eso iba a causar desempleo. No es cierto, porque como yo bien también lo he dicho, esto viene y dinamiza la economía, y al dinamizar la economía también genera más empleos. Entonces, si el trabajador tiene para gastar más, sencillamente el trabajador va a generar hacia otros empleos también. Porque si yo paso con el par de zapatos 2 años sin comprar otro, entonces, pero si yo tengo para comprar otro en el otro año, entonces significa que van a necesitar a alguien más para que produzca esos zapatos. Entonces, de eso se trata. Entonces la economía y el salario mínimo no debe ser visto solo desde la parte numérica de los empresarios. Y ese es el llamado que nosotros queremos hacer, un llamado a la conciencia del empresario. Y bien lo decía en su momento el ministro de Trabajo. Yo quisiera, decía, que el empresario viva con un salario mínimo en este país. Que se vayan un mes los empresarios a vivir con el salario mínimo. Que les toque ir a ver cómo es que un trabajador subsiste con ese salario mínimo. Porque de eso se trata. O sea, aquí hay empresarios que año con año cambian vehículos, cambian yates, viajan. Entonces, ¿qué significa? A mí como trabajador me está diciendo que entonces la empresa está bien, que tiene posibilidades de generar incrementos salariales. Entonces, pero si me dice que el empresario de verdad está en la quiebra, entonces es otra cosa. Pero cuando uno ve lo contrario en la práctica del empresario, entonces uno dice, bueno, si hay posibilidades entonces. Entonces, en ese marco, como trabajadores, nosotros también nos ponemos, porque también vemos la otra parte de nuestra gente, de los compañeros de trabajo, que ganan el salario mínimo viviendo una vida totalmente difícil, inaccesible a varias cosas de la vida. Entonces, no es posible. O sea, un salario mínimo no debería ser mínimo. Incluso yo he dicho siempre que debe ser un salario digno, no mínimo, digno. ¿Y por qué digno? Para que la persona viva con dignidad. De eso se trata. Entonces el empresario debe entender eso, que nosotros como dirigentes sindicales queremos que el trabajador viva dignamente, con un salario digno, que no viva en condiciones paupérrimas realmente, que uno da tristeza llegar a hogares que la gente no tiene, ya cuando va acercando de la catorcena, ya no tiene ni para el pasaje, ni mucho menos para la comida. Entonces eso es difícil y queremos apostarle a un país, y ahí viene mi reto hacia el sector empresarial. ¿Le quieren apostar a un país que sea mejor? Pues entonces hay que apostarle también al salario del trabajador. Y eso va a llevarnos a que si el trabajador tiene mayor acceso a mejorar a su familia, entonces en esa medida también el país va a crecer. Y crece en distintas áreas. Ahora bien, ¿qué papel esperan ustedes que jueguen los sectores políticos en este tema? Porque definitivamente ellos también van a opinar a la hora que se comience ya el debate dentro de los consejos, en el Consejo del Salario Mínimo. Seguramente va a haber algunas opiniones
algunas encontradas, algunas a favor de sectores empresariales, otras a favor de los sectores de los trabajadores, pero ¿qué papel esperan que jueguen los políticos? Porque usted, señor Soriano, nos decía un aspecto importante. El otro año, el 2020, es un año preelectoral y esto se puede prestar también a un manejo político de un tema tan básico y tan sensible para el ciudadano, para la ama de casa, para el padre de familia, el ingreso con el que una familia tiene que vivir mensualmente. Sí, mire, para ser prácticos, ningún salario mínimo, ya su palabra lo dice, va a alcanzar a cubrir los gastos de un hogar. Aquí el secreto está, y es lo que esperamos, que haya un aporte, por ejemplo, del gobierno a tratar de dar las condiciones para generar empleo. Porque si en un hogar hay 3 personas aptas para poder trabajar y trabajar siquiera 2 de esos 3, le digo, está superando parte de la crisis del hogar. Y si pudieran estar los 3, sería lo fantástico. Es que aquí, le digo, lo que se necesita es que haya generación de empleo. ¿Quiénes lo pueden hacer? El gobierno dando las condiciones y los empresarios pues también invirtiendo más que todo aquí en el país. Que sí le digo, es cierto que es dinero de ellos, pero vemos que se van a otros países desarrollados y el país aquí necesita de ese apoyo económico. Por otra parte, los señores diputados no tienen mucho que ver en el caso del salario mínimo, es más que todo trabajadores, empresarios y gobierno. Sí, lo que sí nos preocupa, lo que decíamos al inicio, que quieran ellos aprovechar y confundir al pueblo con algunas declaraciones que puedan dar. Eso sí es peligroso. Y lo otro, pedir a la empresa privada y al gobierno no seguir suspendiendo las reuniones. En una negociación, cuando hay contratos colectivos, uno empieza a las 3 de la tarde y sale a las 4 de la mañana. Y a veces todos los días, en aras de poder salir con los plazos que uno se pone. Pero en este sentido le digo, si bien es cierto que si 20 días es corto, pero si nosotros los trabajadores ya tenemos poco más o menos, ya digamos, trabajos bien avanzados sobre este tema, que carecemos de economistas, administradores de empresas, que abogados, pero hay amigos que nos están ayudando y ellos, que es de su arte, es de su arte de trabajar en la parte industrial o comercial o de servicio. Siento de que ellos ya bien saben, le digo, lo que es el tema. Más que todo puede ser tal vez lo tomo como un lapsus que tal vez ellos no hayan contemplado. Y sí, le digo, imponer un salario como el que se hizo anteriormente, sí, de alguna manera afectó, porque fue imprevisto. Pero hoy, que está la oportunidad, que está la mesa, que podemos dialogar, creo, le digamos, de que ahora aprovechemos. Si somos salvadoreños, trabajemos para los salvadoreños, y le digo, el gobierno creo que está dando el espacio, los trabajadores estamos anuentes a trabajar, y esperamos que los señores empresarios pues también colaboren en este sentido. Muy bien, les queremos agradecer al señor Ábalos y al señor Soriano por habernos acompañado esta mañana en este espacio en el que hemos hablado del salario mínimo. Ya decíamos, este es un debate que apenas está comenzando. Nosotros como medio de comunicación, como Noticiero Hechos y como Red Salvadoreña de Medios, también estamos comprometidos a traerle a ustedes los datos y las diferentes opiniones que vayan surgiendo de los diferentes sectores. Hoy hemos conversado con el sector trabajador y hemos conocido pues su punto de vista sobre este tema que decíamos tan sensible, el ingreso que tiene una familia, con lo que recibe para vivir y para cubrir sus necesidades básicas. Señor Soriano, muy amable, gracias por estar aquí. No, gracias también a usted y a su staff pues, y a los medios, y esperamos que esta no sea la primera ni la última. No, les esperamos aquí próximamente. Señor Ábalos, también gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ustedes también por darnos la oportunidad de llevar este debate hacia los hogares salvadoreños. Vamos a ir nosotros a una pequeña pausa, pero todavía tenemos algunas informaciones en Noticiero Hechos que contarles, por eso le pedimos que sigan con nosotros. Vamos a regresar enseguida.